Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias de la mañana. Seguimos con la información y ya le platicaba al inicio de este espacio sobre la reactivación de la construcción en el tramo 5 del Tren Maya y tras ser declaradas obras de seguridad nacional. Vamos a hablar sobre lo que ha sucedido con todo el tema del Tren Maya en términos de medio ambiente, del ecocidio que muchas de estas organizaciones medioambientales acusan se está ocasionando con la construcción de este tramo 5 del proyecto del Tren Maya. Vamos a hablar de esto con la directora del colectivo Voto por el Clima, con Gema Santana. Gema, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Bien, bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues lo más nuevo con respecto al gobierno es que declaró de seguridad como una obra de seguridad nacional esta del Tren Maya en su tramo 5 y en todos los tramos que va a atravesar en 5 estados de la República. ¿Qué opinan de bote pronto sobre esta decisión del gobierno federal? Bueno, digo, no es una decisión, es una manifestación del gobierno, pero en realidad esto es falso. Legalmente ningún oficio administrativo, ni siquiera por el Consejo de Seguridad Nacional puede, pues ahora sí que quitar amparos o suspensiones, ¿no? Los jueces tienen que revisar a las autoridades administrativas, no al revés. Entonces, si se reanudan la obra con suspensiones vigentes, hay que decirlo, esto es un delito. Entonces, no aplica lo que está haciendo el gobierno federal, es preocupante. Las obras están, pues, se reactivaron el jueves pasado y eso es muy preocupante porque pues están ahí en Puerto Aventuras, en Selva Virgen, y es mucho más grave porque reactivaron las obras con más máquinas, con más maquinaria en diferentes puntos del tramo 5 y hay que decirlo, el tramo 5 Sur tiene una suspensión definitiva, pero también el tramo 5 Norte tiene suspensiones provisionales que aún tampoco han sido, pues ahora sí que con audiencias revisadas por algún juez. El gobierno debió haber esperado a la resolución del juez, tanto de la suspensión definitiva del tramo 5 Sur con la manifestación de impacto ambiental que había entregado Fonatur, como las del tramo 5 Norte. Entonces, en realidad lo que está sucediendo en estos momentos, y es muy grave, hay que decirlo, es que la autoridad máxima de nuestro país está incurriendo en una, ahora sí que ilegalidad, está violando la ley, está generando un problema muy grande de Estado de Derecho, ¿no? Es lo que te puedo decir, Mario. Ahora, bueno, pues más allá, digamos, de estas amparos y todas estas suspensiones que han conseguido estas empresas, organizaciones más bien medioambientales, pues el gobierno federal sigue con esta idea firme de que quiere terminar ese Tren Maya, ese tramo 5, y bueno, pues ahora lo tiene el ejército, se hace esta declaración, si bien no válida, como tú nos dices, de seguridad nacional. Y lo cierto es que mientras son peras o son manzanas, el gobierno ya está construyendo, ya reactivó estos trabajos, ¿no? Aunque sea pues ilegal porque hay amparos y, como dices, quizá no proceda esta manifestación de seguridad nacional, pero el gobierno está, digamos, queriendo terminar pues, ¿qué les puede impedir que no termine el proyecto a pesar de que hay amparos? Pues esto está llegando ya a instancias internacionales. ¿Qué le puede impedir que continúe? Pues una movilización nacional. La ciudadanía tiene que ir realmente a pararse ahí frente a las máquinas, a demostrar que quiere realmente preservar su patrimonio natural y cultural, porque también hay, pues ahora sí que vestigios arqueológicos allí. Es una situación muy grave porque continúa el tren ahí sin estudios y incumpliendo la ley. Cuando hablamos de incumplir la ley es que no están respetando los procesos de la ley de equilibrio ecológico que se pide para reducir el riesgo de cualquier obra. Entonces también se ha dicho desde los expertos, desde Quintana Roo, desde ahora sí que científicos de la UNAM, de todas partes del país, biólogos, arqueólogos, se les ha dicho al gobierno los niveles de riesgo. También sobre el piso kárstico. Se ha dicho muchas veces a los medios que de continuar el tren por allí, no solo corre el riesgo de que se caiga por el tipo de piso, sino que también contamine el sistema de ríos subterráneos y cenotes más largo del mundo, de los más largos del mundo, es decir, la reserva de agua dulce en plena crisis hídrica y en plena crisis climática. Entonces, en realidad nos preocupa que no se escuche,
que no se atiendan los procesos, que no se atienda la ley, que no se vean realmente los riesgos en plena crisis que estamos viviendo ambiental. Y bueno, como decía al principio, lo más grave de todo es el tema del Estado de Derecho. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues seguir levantando la voz, seguir insistiendo que no puede suceder esto por parte del gobierno federal. No es posible, no lo podemos permitir. Es nuevamente una invitación a todos los responsables, pues ahora sí que privados y públicos, porque también hay empresas, también está empresas que son parte de esta cadena de valor del Tren Maya, que no permitan que se construya así. No es posible tener un proyecto tan grande como el que conocemos con nuestro erario, recurso de nosotros, los ciudadanos, que se esté operando y generando de esta manera, ¿no? Están trabajando, están desmontando, tirando árboles en Puerto Aventuras, que es Selva Virgen, ahí en Espujá, entre Playa del Carmen y Acumal. Entonces, en realidad, pues era una zona que no se había tocado y así entraron de manera flagrante, violando la ley desde el jueves. Es muy preocupante, de verdad. Ahora, el daño ecológico, el ecocidio, el daño ambiental que se está provocando con este tramo 5 del Tren Maya, ¿cuáles son, digamos, los datos puntuales, los hallazgos que ustedes han encontrado que ya se han cometido y que son catalogados como ecocidio? Bueno, de entrada, toda la deforestación de miles de árboles que son endémicos de la zona, de selva baja. Estamos hablando que son pues, miles de árboles. Cuando se había dicho que no se iba a cortar un solo árbol, pues ahorita se puede llegar a, nada más con ese tramo, 8 millones de árboles, ¿no? Está fragmentándose la selva. La fragmentación afecta sin duda a miles de especies de allí, desde el pájaro totó, los jaguares, que puedan trasladarse de un lugar a otro, porque hay caminos ahí en donde cruza esta cicatriz que están mostrando, en donde muchos changos, jaguares y muchos otros animales no van a poder pasar para poder acceder a agua que se encuentra en las cuevas. Entonces hay una afectación totalmente directa de las especies. También, pues uno de los ecocidios más preocupantes aquí es cuando se llegue a poner cemento y pilotes a toda esta cicatriz que estamos viendo en la selva, porque abajo, que es lo que no se ve, están, repito, los ríos subterráneos y cenotes de toda la península que brinda el agua a la región, no solo a los animales, sino también a todos los hoteles, a toda la ciudadanía. Y entonces el contaminar esa agua con el paso del tren, pues es un riesgo para todas y todos, ¿no? Es un riesgo de salud y además, repito, es una agua virgen, como le dicen los mayas. Esa agua que es una reserva de agua dulce, la más importante de nuestro país, está a punto de ser contaminada por un proyecto que, repito, no solo nada más no está cumpliendo la ley, sino que además está poniéndonos en riesgo en la región y en el país, porque es una región que también contribuye económicamente a todo México. Entonces, no tener en cuenta los estudios y no escuchar a los expertos es muy peligroso. Entonces, el ecocidio más fuerte es la fragmentación, la contaminación de este acuífero y la deforestación excesiva de millones de árboles que estamos viendo en una de las pocas selvas que nos quedan en el país. ¿Qué responden las organizaciones del medio ambiente con respecto a los dichos del presidente de que son o pseudo organizaciones medioambientalistas o que están pagados por intereses económicos, etcétera? Se refiere casi cada vez que habla del Tren Maya que hay suspensiones provisionales o definitivas de los jueces, pues se refiere así a las organizaciones. ¿Qué responden a esto, Gema? Pues que es muy desafortunado que se esté atacando al mensajero y que no se escuche el mensaje, que no se escuche que nuestra narrativa siempre ha sido de mucho respeto y que estamos hablando con evidencia, con ciencia, y decirle al presidente que a mí me tocó trabajar con él en Palacio Nacional para impulsar la agenda de desarrollo sostenible y se le dijo todos los riesgos que implicaba este proyecto. Es muy desafortunado que en nuestro país en estos momentos tengamos un líder y tengamos personas dentro del gobierno que no escuchen y que estén interesadas nada más en los actos políticos. Eso es lo más preocupante de todo. La invitación a los medios de comunicación es que le den más voz a la ciencia, a los expertos, a todos los científicos, que esa debería ser la base que deba imperar en la toma de decisiones de nuestro país. Es preocupante
que no se respeta el Estado de Derecho. No nomás es un tema ambiental, Mario, es un tema de Estado de Derecho. Es un tema de que si nuestro propio gobierno no respeta la ley, ¿qué podemos esperar? Pues te agradezco mucho, Gema Santana, directora del colectivo Voto por el Clima, por estos minutos. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Al contrario, Mario, gracias a ti. Muy buenos días. Hasta luego.